Bien, las 9 de la mañana, 29 minutos, y seguimos haciendo Moradores en la mañana de More Radio. El saludo de la gente de R3. Insisto, vamos a estar compartiendo algo de información también. El saludo para Gonzalo, a quien no le hicimos nada de caso de cómo había que hacer el programa y estamos muy contentos. Ya le vamos a hacer caso. Se pone nervioso, Gonzalo. Ya le vamos a hacer, sí, se pone intenso más que nervioso. El saludo grande para él. Javier Gutiérrez, edil departamental. No hay otros ediles, o sea que es casi que una redundancia lo de edil departamental. No, ahí sí. Ediles locales. En el marco de las juntas locales. Lo discuto. Discuto que la denominación sea edil local. Edil local. Pero bueno. Igual está casi en desuso eso. Sí, pero... ¿Existe eso? Sí, sí. Bueno, buenos días a Cáter y a Bruno. La verdad que un gusto estar con ustedes. Antes que entrar en la polémica, el agradecimiento de la invitación y además la buena suerte en esta nueva etapa que comienza. Y que la vamos a precisar si sigue siendo a las 9 de la mañana, ¿no? No, sí, pero además, se comienza un ciclo electoral que obviamente que siempre es bueno tener instancias de diálogo con la comunidad, con la gente, y los medios de comunicación son un factor elemental en ese proceso de comunicación, de ida y vuelta con los ciudadanos, así que bueno, es necesario tener medios plurales y obviamente con amplitud de visiones y justamente de ideas a los efectos de que la ciudadanía después sea libre a la hora de elegir. Pero sí existe obviamente en las juntas locales a nivel del departamento de San José. Recordemos que con la nueva ley de descentralización política y arrancó por ahí porque es el tema que a él le gusta. Sí, y obviamente, y de participación ciudadana se generaron los municipios, pero en localidades mayores a 2.000 habitantes. ¿Se acuerdan que hubo dos etapas? Una previa que fue en localidades de 5.000 habitantes, mayores a 5.000 habitantes, y otra que fue en localidades mayores a 2.000 habitantes. Hay localidades en el departamento de San José que tienen menos de 2.000 habitantes y que aún conservan juntas locales, porque bueno, está esa mixtura, conservar, bien de Uruguay eso, los cambios graduales y no romper con lo anterior y con la institucionalidad anterior, es una característica del uruguayo. Se conservó ese modelo que las juntas locales en San José tenemos en Malabrigo, en Puntas de Valdés y Rafael Peraza vigentes todavía. Y demoraron un año, discutieron un año para Ituzaingó, que no me quiero olvidar. Son las 4 juntas locales, sí, se discutió, ahí la designación es directa de parte del intendente, siempre y cuando se respete la proporcionalidad de la votación en la zona. Ahí hay un acuerdo político generalmente entre todos los partidos políticos y la Junta Departamental termina dando la anuencia para esa nominación. La vez pasada, me acuerdo que estuvimos casi la legislatura anterior, fue sobre el último periodo de la legislatura que se nombraron, y en esta oportunidad fue en las primeras instancias. Recuerdo la negociación llevada en ese caso por el director de descentralización, en este caso Sebastián Ferrero, y de nuestra fuerza política, y que participó de esas instancias de negociación y articulación en su momento fue el presidente Oscar López. Es decir, que se conformaron y existen los ediles locales. A veces lo que no tiene es la relevancia que deberían tener al nivel de un concejal municipal, que no se le ha dado ese estatus. Pero bueno, entendemos que esa institucionalidad hay que respetarla, y en el marco de un gobierno frente amplista creo que hay que avanzar a empoderar esas figuras que sin duda son las que conocen el territorio, sin duda son las que generan el vínculo más cotidiano con la gente, y son las que nos van a permitir tener en las localidades acciones concretas que sin duda sean más efectivas y eficientes, porque son los que conocen la realidad. Yo creo que eso es fundamental. El conocimiento para hacer política se necesitan dos cosas: el conocimiento experto, pero la expertise política también. El conocimiento de la persona que está en el territorio, de la persona que hace política, que se vincula con el ciudadano, tenemos que encontrar ese justo medio, ¿no? Ni todo técnico, ni todo político.
pensar en soluciones que tengan componentes técnicos con una visión política de la realidad y del territorio. Y en eso son fundamentales los actores locales y las personas que están en el territorio trabajando. En tu opinión, ¿vienen funcionando bien y tienen la relevancia que deberían No, en mi tener? opinión pienso que no están funcionando bien. Yo creo que en ese marco se le ha dado no toda la relevancia que tienen a las juntas locales. Ajá. De hecho, la gran mayoría yo creo que no están ni sesionando. Deberían sesionar como sesiona un consejo municipal. Y creo que lo que faltan, y muchas veces el uruguayo, en general creo que el ser humano funciona en base a incentivos. ¿Por qué han funcionado los consejos municipales? Básicamente es porque los recursos que se transfieren del gobierno nacional a los gobiernos municipales, que obviamente que está toda esa discusión, que la transferencia es al gobierno departamental y hay que ver si efectivamente llega en el territorio, es a través de los planes operativos anuales, los POA se han ido modificando la nomenclatura en torno a los diferentes programas, pero en definitiva hay una elaboración de un programa y la OPP condiciona las transferencias en función de ese cumplimiento de ese compromiso. Y uno de los cumplimientos de los compromisos y de las cosas que mide la OPP o medía en el periodo pasado era la cantidad de reuniones y sesiones que tenían los consejos municipales y además el cumplimiento de la audiencia pública que es obligatoria en el marco de la ley. Una vez por año los municipios están obligados a tener una audiencia pública con la ciudadanía y exponer lo realizado durante todo el periodo. ¿Qué ha pasado? En realidad esas audiencias públicas se han deformado, por decirlo de alguna manera, en un espacio donde va el alcalde, a veces acompañado con su consejo municipal. En un acto político se han... Sí, a veces sí. En un acto político y además muchas veces una instancia que es obligatoria para los alcaldes, la terminan panfletando, y lo digo con todas las letras, panfletando como, miren qué bueno que soy, yo sí rindo cuentas, y en realidad están obligados a hacerlo, y te invitan como que son los lores ingleses, y que tienen una voluntad increíble, y termina siendo un acto político. En parte sí, comparto esa visión, pero además en otros casos simplemente lo que es pasar un PowerPoint, decir hicimos tal cosa, y cerramos y nos cumplimos, y a la mierda, no hay una instancia de participación. Si te he visto no me acuerdo. Entonces, creo que hay que avanzar en otros espacios. Creo que la ley de descentralización política y participación ciudadana es una excelente herramienta. Lo único que ha quedado flaco en el marco del espacio de participación ciudadana. Efectivamente, los municipios tienen que ser los espacios de generar esos vínculos con la comunidad y de habilitar los espacios de participación. Y ahí es donde hay que avanzar. Y eso requiere voluntad política, porque en realidad las herramientas se construyen en función de la voluntad política que yo tengo. Y ahí es donde el Frente Amplio tiene muchísimo para hacer. Nosotros somos de la fuerza política que hemos dicho que la participación ciudadana, y hemos dado muestra de eso, que la participación ciudadana es un componente fundamental a la hora de la determinación de las políticas públicas. De hecho, muchas de las políticas que se desarrollan a nivel nacional tienden a generar espacios de participación ciudadana, y en la legislación aprobada en los periodos de gobierno del gobierno del Frente Amplio tienen componentes de participación. Pienso en la Ley de Ordenamiento Territorial, que prevé mecanismos como de audiencia pública. Bueno, esta misma ley que, si bien se vulneran los espacios estos de decir, bueno, de rendición de cuentas, de la verdadera accountability en el marco de los politólogos, hablando, de ese vínculo con el ciudadano, de rendición de cuentas pura y dura, pero el espacio está, se genera, hay que avanzar. Yo lo que digo es que a veces nosotros también pedimos, entendemos que aprobamos una ley
y decimos, bueno, ya se llegó al proceso, ahora vamos a tener participación a veces ciudadana, la ley no es ahora vamos a tener igualdad de género, ahora vamos a tener... Y no, no tenemos igualdad de género, no tenemos participación ciudadana, no tenemos un marco normativo que nos ampara para avanzar en esa materia. Pero todavía no se han consolidado los derechos reales y efectivos de los ciudadanos, de participar, de decidir en los asuntos públicos. Entonces, esa es la cuestión que nosotros tenemos que apelar a que las herramientas normativas después se transformen efectivamente en acciones que se lleven a cabo. ¿Cómo construir eso, Javier? Porque estoy pensando, y no tengo el número, la verdad, y es un número que hace días me da vuelta, está, por supuesto, vamos entramos a la página de la Corte y están todos los datos ahí, pero tengo como la sensación o el recuerdo, así medio latente, de que la participación de las elecciones municipales en relación con las departamentales, que se hacen el mismo día y en forma simultánea, es mucho menor. Es mucho menor. Sí, la abstención ahora no la recuerdo, debería recordarlo porque aparte escribí un artículo sobre eso. Es muchísimo menor, pero ahí estamos hablando de participación electoral. Efectivamente que no deja de ser no deja de ser un dato menor. Si ni siquiera en esa instancia, es decir, a lo que voy es, una persona, un ciudadano que integra una jurisdicción electoral que además es un municipio, ni siquiera tiene la voluntad de votar quién será su alcalde o quiénes serán sus concejales. Si no está, mentalmente no está presto a hacer eso, mucho menos a ir a una rendición de cuentas en donde le van a hacer un discurso de 1 hora y media, le van a pasar un PowerPoint y se va a acabar allí. Entiendo. Y mucho menos de tener otras instancias de participación. Yo con esto no quiero ir pateando contra el clavo y decir que los números demuestran que en la realidad la herramienta es mala. No, pero digo, tenemos el marco, tenemos todas las posibilidades y la gente va a votar y vota al intendente y a la junta departamental y no vota a los concejales. Sí, vota a la junta departamental porque va a la misma lista que la del intendente. También lo digo. Creo que hay un marco de jerarquías, ¿no? El Uruguay es un país, y no podemos desconocer, la historia nuestra es un país netamente centralista. Sí, no, claramente. Y se jerarquizan determinadas elecciones. La elección de mayor importancia es la elección de un presidente, después viene la del Parlamento y después vienen los gobiernos departamentales. Bueno, de hecho, es un motivo para separarla, ¿no? Claro, fue un motivo para separarla. Otros subieron también, pero fue un motivo para separarla. Y la jerarquización del espacio de la política departamental se da en el marco de la separación de las dos elecciones. Si no, las políticas de la elección de intendente siempre era una elección en segundo plano. Sí. Se elegía candidato a presidente, el Parlamento su defecto, porque también le pasa lo mismo que las juntas departamentales, y la elección del intendente era una elección de segundo nivel. Hay una regla en ciencia política que la elección de mayor jerarquía es la que mayor peso tiene. Y si uno analiza, había mayor abstención en el marco de las elecciones departamentales que de las elecciones nacionales. Pasaba exactamente lo mismo que en las elecciones departamentales y las municipales. Ahora, la abstención no era tan grande, porque sí ahí operaban aspectos vinculados a los caudillismos locales y al clientelismo local. De hecho, en algún momento yo me acuerdo que me atreví a rebatirle esa ley a un profesor y le decía, yo creo que la elección de mayor nivel o jerarquía en mi departamento es la departamental, porque creo que hay gente que le debe mayor lealtad al caudillo local que al candidato a presidente y que a veces condiciona su voto en la misma línea, porque no estaba habilitado el voto cruzado en su momento, habilitaba su voto condicionaba su voto en lo nacional en función de la lealtad que le tenía el caudillo local. En realidad eso... Sí, pero la verdad que pueden ser muestras, pero la evidencia científica demuestra que la arriba es la que tiene mayor peso. Y acá pasa lo mismo. Es decir, el primer condicionamiento que tiene es a quién vota intendente. Después vota o no vota los candidatos al Consejo Municipal. Entiendo lo que vos planteás, entiendo que el abstencionismo es grande. Entiendo que la ley tiene algunas falencias, como por ejemplo
en las localidades o los departamentos 100% municipalizados, como es el caso de Montevideo. Quizás yo vivo en una zona en la cual no voto porque saqué la credencial cuando tenía 18 años, me mudé y vivo en otro barrio. Entonces el alcalde de mi barrio no es en la zona donde yo voto, entonces no tengo incentivo de votar alcalde en otra zona, entonces ni lo conozco, no sé ni quién es el candidato, voy y no voto. Acá pasa lo mismo, muchas veces no se conocen quiénes son los candidatos en los consejos municipales y eso condiciona el voto en lo local. Ahora, creo que la herramienta nadie la discute. En su momento fue discutida por esa cuestión de, generamos descentralización. Porque me acuerdo del Partido Nacional, el gran partido descentralizador. Decía, nunca generó una política de descentralización, pero era el partido de la descentralización política. Criticaba la política de municipalización que generó el Frente Amplio diciendo, esto es una política de municipalización y no es de descentralización porque no se le generan los recursos. Eso hay que dimensionarlo en contextos históricos. No teníamos absolutamente nada. Lo único que teníamos era una constitución de la República que nos marcaba, una reforma del 96 que nos habilitaba a generar los terceros niveles de gobierno de forma electiva. Punto. Llegó el Frente Amplio con sus resistencias a la interna del Frente Amplio. Tabaré Vázquez, en su espíritu descentralizador y de cumplir con los compromisos asumidos con la ciudadanía cuando fue electo, dijo, yo voy a descentralizar el país, como generó políticas de descentralización en Montevideo, y con la resistencia de muchos frente amplistas, inclusive de muchos intendentes frente amplistas. No nos olvidemos que en esa legislatura, en esa administración, el Frente Amplio tuvo 8 intendencias, el G8 se le denominaba. En el marco del G8 había muchísima resistencia de muchos intendentes porque decía, bueno, si generamos estos espacios de caudillismo local en el territorio, vamos a perder la elección. Y efectivamente, quizás nos costó una elección en Florida, nos generó alguna cuestión en Paysandú, que perdió el Frente Amplio, pero en el convencimiento de avanzar en esa materia, se generaron estos espacios de descentralización política. Quizás no tenían los recursos que tenían o deberían disponer. El espacio se generó. Los recursos también se tienen que ir generando. Y también tenía que haber voluntad política después de los gobiernos departamentales para transferirle a esas localidades. Porque antes cada junta local es un programa dentro de del presupuesto quinquenal, por lo menos en el departamento de San José. Teníamos un programa que era el 12, que era la junta local de Rafael Peraza, el 13 de Punta del Este, el 14 de Malabrigo, para decir las juntas locales actuales, que ahora no lo tienen. Sí tienen los municipios, específicamente. Es decir, conservar esos espacios que se les transfería, porque en realidad la obra la hacía directamente el intendente, en la localidad, al consejo municipal. Pero en el trasfondo de la cuestión lo que había era delegar recursos, y la delegación de recursos es la delegación de poder. Y el trasfondo era ese. Era un trasfondo ideológico. Y cuando hablo de transferencia de poder, también le pasó a los gobiernos frente amplistas, a los intendentes frente amplistas. Costó. Y cuesta mucho. Ahora lo que pasa es que se han ido generando espacios de inversión, mayor inversión del gobierno. En esta administración de Tabaré fue importante los recursos que se transferían de los gobiernos nacionales, sobre todo vinculado a la OPP, a la gestión de los gobiernos municipales. Fueron muchísimos millones de dólares transferidos a los gobiernos municipales. Y el incremento que tuvo en el presupuesto, con un presupuesto distinto, porque un presupuesto que ha ido creciendo, porque el Producto Bruto Interno del Uruguay no es el mismo que tenía hace 15 años atrás. Es decir, los gobiernos municipales sintieron la posibilidad de hacer cosas.
obviamente en el marco de una negociación con el segundo nivel de gobierno, en el marco de la negociación con el primer nivel de gobierno, pero de eso se trata, de generar una gobernanza multinivel, de generar espacios de intercambio entre los diferentes actores de los diferentes niveles de gobierno y en los cuales hay que ampliar justamente esos vínculos con la ciudadanía. Aquí Javier, por ejemplo, disculpa que te interrumpa, llevando todo este tema a nivel departamental, ¿cómo tenés alguna opinión de cómo ha trabajado en este tema, por ejemplo, la dirección de descentralización con Sebastián Ferrero como titular? Sí, yo entiendo que la dirección de descentralización es la primera experiencia de la dirección de descentralización. La Intendencia de San José no tenía una dirección de descentralización. Se crea en este periodo, en esta administración, y ha intentado jugar ese rol de articulación entre los municipios y el tercer nivel de gobierno y el segundo nivel de gobierno. Yo creo que en el marco de la gestión del director de descentralización o de la dirección, yo creo que fue buena, intentó articular, generar cosas. Bueno, hablábamos de esto de la generación de las juntas locales, medió, negoció, estuvo en el intercambio en todos los planes operativos que se generaron con los municipios. Bueno, las situaciones que se han generado conflictivas en el municipio de Ciudad del Plata, ha mediado, intercambiado. Creo que le falta la elaboración de un plan estratégico, que en realidad creo que le falta a la Intendencia en general. Tener un rumbo, tener claro a dónde vamos. Eso le falta a la Intendencia en general, y la Dirección de Descentralización obviamente es parte de un todo, y creo que en ese marco se suscribe, ¿no? Yo pretendo recordar que son las 9 de la mañana con 50 minutos y que toda esta conversación surgió porque comenzamos discutiendo si los ediles, lo fui a presentar y dije edil departamental, a mí me parece una literación, él dice que no, y prácticamente nos ha llevado, porque nos pasa siempre, por otra parte, la mitad de la entrevista. Pero la verdad que yo prefiero hablar de estas cosas y no del mundillo de la Junta, del mundillo del submundo de la política. La política es esto, la política es la construcción de política, no el lío entre los políticos. Pero yo también. Creo que en realidad es parte de la política los líos de los políticos también, pero los entiendo. Pero no nos puede llevar, como lo dije ayer en el marco de la Junta Departamental, una sesión entera. Pero no es la primera vez que le pasa. No es la primera vez, no es la primera vez. Digamos que ha sido el tono de esta bueno, y creo que hay que dar señales de que hay que cambiar esto, ¿no? Me parece que eso no está bien, que los ámbitos políticos son para hacer política, pero política con P mayúscula, pensar en estas cosas. Obviamente que hay proyección de personas y es parte del juego. Es legítimo, además. Es legítimo. Pero no puede ser que nos absorba el 80% del tiempo, que se vote un informe como se votó ayer, que es importante, que tiene que ver con la extensión de un plazo para que una empresa se instale en la ciudad de San José, en las inmediaciones, en la zona industrial, donde se había donado un terreno de un valor importante, y prácticamente pasó desapercibido. Sin Saquerel prácticamente pasó desapercibido. Y la única noticia es si se le acepta o no se le acepta la renuncia a un edil. Si se genera una investigadora, porque es un hecho relevante, ¿no? Es un hecho relevante. Pero después, si podíamos seguir sesionando por Zoom, no por Zoom, cuando en realidad esas cosas hay que atenderlas. Yo creo que hay que atenderlas. Pero no hay una instancia. Hay que atenderlas en un marco de trabajo interno. Para eso hay una mesa política de la Junta Departamental que la integra el presidente y sus 2 vicepresidentes. Se ha ampliado esa cuestión de la mesa política, de incorporar a los coordinadores de bancada, a los efectos de tener un diálogo más estrecho con las fuerzas políticas que integran la Junta Departamental, y el gobierno de la Junta Departamental tiene que pasar en ese marco, en esa cuestión. En las sesiones de la Junta Departamental, las comisiones de la Junta Departamental, no puede ser el ámbito de discusión de este tipo de temas. Le voy a dejar pasar un montón de temas que me tiró, e incluso le voy a dejar pasar, pero lo voy a decir. Las comisiones no son una conversación de boliche, le digo a Edil Germán González.
buena legislatura hemos tenido, que tendría que haber terminado pasado mañana si un edil después de 5 años de ser edil dice, y va a estar en el acta, que las comisiones son una conversación de boliche. Bueno, yo esa se la voy a dejar. Pero yo quiero decir algo. Bueno, diga. En realidad, las comisiones no son no hay una conversación de boliche. Sí quiero reconocer algo. Las comisiones, lo que se da es un ámbito de discusión mucho más distendido. Donde una cosa no quita la otra. En realidad, yo creo que los plenarios intentan generar posturas políticas, posiciones políticas hacia afuera, entonces uno asume una investidura diferente, una forma de comportarse diferente, una forma de transmitir las cosas diferente en los ámbitos mucho más chicos, mucho más reducidos, un ámbito más estrictamente de trabajo. Uno tiene una instancia más distendida y más coloquial de relacionarse. De ahora, ahí a conversación de boliche hay conversaciones de boliche y son ámbitos serios de trabajo. Hoy a las 3 de la tarde estamos viajando a Lactosan, ahí en una empresa cerquita a Punta Galdés, la Comisión de Legislación, porque estamos analizando un pedido de categoría A y vamos a ir a recorrer la empresa, vamos a entrevistarnos con sus funcionarios, con los gerentes, vamos a ver la situación de la empresa, vamos a recorrer la planta, vamos a hacer lo que generalmente se hace en un ámbito de trabajo y análisis, y obviamente sí, tenemos una relación de compañeros, como pero, corresponde. Pero vamos a trabajar, y las comisiones de trabajo son de asesoras de las juntas, son ámbitos de trabajo y se trabaja mucho y más de lo que la gente cree, y creo que ahí está el verdadero trabajo de la junta. Comparto, suscribo lo que usted dice, por eso la señal de que un edil 5 años después diga que las instancias de las comisiones son una conversación de boliche, no solamente me llamó la atención, no solamente me llamó la atención y me molestó a mí, sino a algunos cuantos, algunos de los cuales incluso ediles que se fueron de sala en ese mismo momento. Cierro el capítulo. Javier, decías tú que van a recorrer esta planta. ¿Podés recordarnos cuál es la situación? ¿Qué los motiva a ir? Bueno, nosotros, la Comisión de Legislación, es el ámbito donde se analizan los pedidos de categoría A, bueno, de diferentes categorías, la A, B y C, de interés departamental. ¿Las visitas son solo para la A, Javier? No, en realidad no. Las C en realidad básicamente son eventos, entonces difícilmente... Sí, uno no puede ir a un evento que no se ha hecho. Sí, o alguna cuestión más de carácter cultural, sabemos que hay una película de San José, bueno, se genera el ámbito de La noche que no se repite, si mal no recuerdo, fue catalogada de categoría C, que simplemente genera un sello, bueno, ¿viste o no viste la película? Bueno, en realidad que dicho sea de paso la vi, es muy buena. Sí, está buena la película. Bueno, ¿qué pasaba? La Junta Departamental, el periodo pasado se otorgaron muchísimas declaratorias de interés departamental, los temas no fueron tan discutidos como en esta legislatura. En esta legislatura estos temas no pasaron desapercibidos. En la legislatura anterior recuerdo que básicamente sí pasaron desapercibidos muchísimas declaratorias que se dieron. En este periodo comenzó la legislatura ya con una reforma de ese decreto, que se le pone más la lupa a las declaratorias de interés departamental y se le hace un seguimiento mucho más cercano. De hecho, punto ahora, para esta legislatura. De hecho ahora, bueno, pero son de las cosas que no trascienden, que siempre trasciende lo malo, ¿no? El chumerío. Pero sin embargo en esta legislatura el rol de contralor de la Junta se ajustó, es decir, cada un año la Dirección de Desarrollo nos tiene que mandar un informe, que es un informe así, los otros días lo estaba leyendo en casa, de cada una de las empresas, las acciones que han tenido, los números generales, la cantidad de empleados que tiene, que mantienen, los compromisos asumidos cuando se le dio la declaratoria de interés departamental. Es decir, hay un seguimiento y la Junta Departamental, en función de ese seguimiento, después puede pedirle al Ejecutivo que se revoque esa decisión. Si entendemos que una empresa... ¿Pasó en alguna oportunidad, no? Sí, ha pasado. Me acuerdo ahora, se me viene a Mi Granja, por ejemplo. Fue una de las empresas que se le quitó esa categoría. Pero se otorgaban, en el periodo pasado, se otorgaban sin ir a ver la empresa.
nosotros adoptamos como criterio no solo estudiar el expediente que nos llega en papel y que está toda la información, podríamos aprobarlo solo mirando la carpeta y el expediente, diría que está toda la información, pero como complemento de eso nos parece mucho más rico ir al territorio y ver, conversar. Nos ha pasado en situaciones que uno lee el expediente y dice, esto no tiene, ¿cuál es la relevancia que tiene para el departamento? Pero uno va y recorre el emprendimiento y ve que hay un esfuerzo enorme, que hay innovación, que hay, y que amerita. Nos pasó, me acuerdo, un caso concreto en Puntas de Valdés, un taller. Bueno, esto tuvo otros inconvenientes, pero en su momento fuimos y dijimos, un taller, no sé qué. Bueno, entramos, había una tecnología importada de Suecia, ahora no recuerdo el valor de lo que se había importado, que era una alineadora de chasis de camiones, que era una cosa que impresionante, sorprendía la inversión realizada. Hay 2 plantas de esa en Sudamérica, una en San Pablo y otra acá, que era esa, y decimos, bueno, pará. Hay un valor agregado, claro, que implica que nosotros le demos, que justifica que le demos. Ahora, capaz que si leíamos el expediente, decía importó algo de Suecia, quedó ahí, ¿viste? Pero lo vimos, impactó, esas cosas que generan, que lo da la recorrida, que claro, lo da y conversar con el tipo, con la pasión que te lo cuenta, hay un montón de cosas. En este caso, ¿cuál es la primera impresión en base a los documentos? Bueno, Lactosana había, en su momento, recuerdo que había enviado su aspiración a ser declarado de interés departamental. En su momento, cuando hicimos algunos análisis, nos pareció que no era oportuno y devolvimos el expediente a la Junta Departamental. Había algunos inconvenientes que le faltaba, por ejemplo, algunos informes de impacto ambiental y cosas que son necesarias a los efectos de dar la declaratoria. Ahora llegó bastante completo y bastante bien. No sé, veremos. Yo no me aventuro todavía ¿Cuándo van hoy? A las 3 de la tarde. No aventuro todavía una opinión favorable o desfavorable porque tampoco lo hemos analizado en conjunto con la bancada. Generalmente nosotros lo que hacemos, los integrantes de la Comisión de Legislación, trasladamos este tema después de la visita a la bancada y ahí todos juntos terminamos de decidir cuál va a ser nuestro voto en la sesión. Pero formalmente cumple con todos los aspectos y requisitos como para ser declarados. Después hay que analizar los aspectos que también son políticos, ¿no? Y si entendemos porque en un momento nosotros entendíamos que al haber alguna categorización del suelo en función del ordenamiento territorial, empresas que estaban radicadas en un suelo rural pasaron a categorizarse suburbano, eso modifica sensiblemente el valor de la contribución inmobiliaria y muchas veces se pedía la exoneración en función de eso. Entendemos que para eso hay que buscar otros mecanismos y no la declaratoria de interés departamental, porque las declaratorias de interés departamental lo que buscan es generar un destaque. Esta empresa se destaca por esto. Que no soluciona un problema de tributo. Claro. Si hay un problema de tributo, lo que hacemos es la intendencia manda un decreto, exonérese fulano, y bueno, y ahí analizaremos políticamente si lo exoneramos o no lo exoneramos. Pero no se puede usar un instrumento que muy válido, muy bueno, que le genera una distinción a la empresa o al evento, solo para solucionar un problema que es tributario. Recuerdo que ese tema estuvo en el tapete con el shopping que nunca se construyó. Sí. Por ejemplo. Recuerdo. Por ejemplo. Sí. Vaya a saber uno que pasa con eso. No, yo digo, solamente le estoy avisando, son las 10 de la mañana con 3 minutos. Mire, solamente para decirle lo que me quedó. Ordenamiento territorial me quedó, entró oficialmente la rendición de cuentas. ¿Cuántos son? 344 palos abajo. Bueno, esa también está, nos quedó para atrás. Instancias electorales que sin duda se vienen y elementos que uno podría compartir. Nos quedaron muchísimos temas,
Pero le tengo que pedir, así como hicimos ayer, casi sobre la medianoche ya, en la Junta Departamental, entre otras cosas porque fue el único que se quedó, porque qué rápido se fueron los ediles, yo no sé qué pasó, salieron corriendo, algunos se molestaron con lo que dijo Germán González y se fueron, enfrente mío, y otros estaban así como apurados. Una línea solamente porque además no hemos dicho demasiado. Lo cierto es que la bancada resolvió solicitar una extraordinaria para el día jueves. Sí. Sí, para solicitar una preinvestigadora en el marco de la situación generada con el ahora exedil Gastón Camí. Sabemos, es de público conocimiento la situación que se generó, que entendemos, la bancada entiende que esta situación involucra a la Junta Departamental y la Junta Departamental no puede quedar ajena a una investigación que tiene que hacer la propia Junta de un asunto que le involucra. A ver, hay una denuncia en Fiscalía, hay acusaciones públicas en torno a una situación de abuso de funciones, porque así por lo menos así trascendió. De parte de un edil, y bueno, la Junta Departamental tiene que investigar si se utilizaron los recursos de la Junta o la situación de privilegio de ser edil para abusar en el marco de sus funciones, y creo que hay herramientas y elementos que la Junta puede hacer. A ver, veremos a la investigación hasta dónde puede llegar, qué cosas se pueden comprobar, qué cosas no. Eso te iba a preguntar, ¿alcanza el tiempo? Y bueno, las investigadoras yo creo que lo que tienen que tener voluntad política. Yo entiendo que la investigadora que se le hizo concretamente por el caso del diputado Rubén Basigalupe, lo que no hubo fue voluntad política, hubo voluntad política de dilatarla. Pero esa investigación, que un año y pico, para mí era más rápido. Ahora, yo integré una comisión investigadora del periodo pasado en la Junta Departamental, que analizamos los gastos, que terminó la justicia, y empezamos a trabajar en septiembre. En octubre teníamos todo. Y recuerdo que trabajamos todos los sábados en el marco de una plena campaña electoral. Recuerdo que ahí estábamos 3 candidatos a diputados. Uno era Pablo Cortés por la vertiente artiguista, estaba Sebastián Ferrero, que en realidad era candidato suplente, pero estaba ahí, estaba bastante involucrado en la campaña, y estaba yo, de 5 integrantes de la comisión investigadora, y así todo, en plena campaña relegábamos espacio de salir a recorrer con la gente, de ir a llevar listas, ¿no? En el marco del compromiso que habíamos asumido, como en el marco institucional del rol de edil departamental, que era el de Contralor, y que teníamos que tener un resultado rápido, una investigadora que no podía durar un año. Y en un mes y poco analizamos 5 años de la Junta Departamental, los gastos de 5 años de la Junta Departamental. Sí, en ese caso que usted dice, en el más reciente, fue complejo, ¿no? Hubo una voluntad de dilatarlo claramente, tanto así que los representantes del Frente Amplio tuvieron que salir públicamente a exigir 45 días después a la Intendencia que mandara la información a una comisión investigadora. Yo digo, fue complejísimo. Esa investigadora fue compleja, porque entre otras cosas lo que detectamos, más allá de lo que se mandó a la justicia, fue que la Junta carecía de procedimientos claros de un montón de situaciones, y que fue la recomendación que le hicimos al plenario de la Junta Departamental, porque lo que trasciende es la denuncia que llevamos a la justicia. Ahora, pero nosotros hicimos ciertas recomendaciones de funcionamiento de la Junta que después fueron recogidas, muchas de esas, y plasmadas sobre todo en la primera presidencia de esta administración, que a través de Sebastián Ferrero, que también integró la investigadora, y en el cual estuve en el marco de la presidencia de Sebastián, y trabajamos mucho en el tema de expediente electrónico, en los procedimientos claros de compra de la Junta Departamental. Se generó una comisión de llamado a precios, se llamaba a precios para la compra de cada uno de los insumos de la Junta Departamental, es decir, desde el café hasta la empresa de limpieza que iba, hubo un llamado, se presentaron, se decidió en una comisión
a quién se le adjudicaba, bueno, todas esas cosas que se mejoraron, los procesos de cómo las solicitudes de cómo ingresaba algo a la Junta, los procedimientos administrativos, cosas que fueron mejorando sensiblemente en función de esa situación. Que en realidad las investigadoras tienden a ser como una auditoría interna. Y uno, a veces, la auditoría lo asocia a un concepto negativo o que va a terminar en una cuestión vinculada a una denuncia penal. Y en realidad las auditorías... Sí, hay un poco de morbo y de prejuicio. Sí, claro, y más en la política. Y a nosotros nos sirve. Pero las empresas privadas... Nosotros de algo tenemos que escribir. Las empresas privadas constantemente son auditadas permanentemente, sí. ¿Por qué? Para mejorar procesos. Para mejorar procesos, para ver dónde estoy parado y qué cosas puedo hacer para mejorar. Y bueno, en esa investigadora nos sirvió muchísimo para mejorar procesos. Hoy, un marco de investigadora con todos esos procesos mejorados, la Junta Departamental lo puede hacer trabajar mucho más rápido una investigación en torno a lo que estamos planteando. El jueves extraordinaria y se pide la que tiene 24 horas. 24 horas para resolver. Para resolver si hay mérito para conformar o no para el investigador. Correcto. Quiero destacar también ayer, desde mi punto de vista, la Junta Departamental, su plenario, se enmendó a sí mismo un error que aquellos que somos amantes de la libertad nos costó asumirlo. Como el presidente, amante de la libertad. ¿De qué? Usted como el presidente, amante de la libertad. Yo soy amante de la libertad, sí, no tengo ninguna duda, pero entonces, por ejemplo, ver, independientemente de cuál es la cuestión de fondo, una persona que pretende renunciar o que siente que ya no pertenece a determinada institución o organismo y que no lo dejen irse, así sea una semana, me parece de una extralimitación de la sensibilidad y de pensar que tienen un poder sobrehumano que va a obligar a una persona a estar en determinado lugar. Quienes pensaron así se equivocaron. Afortunadamente ayer primó un poco incluso la propia coyuntura política, porque no creo que haya sido que se despertaron un poco más lúcidos, sino que primaron otras cuestiones políticas y terminaron votando una renuncia, ¿no? No, a ver, en el trasfondo de la cuestión estaba si se aceptaba la renuncia, si realmente se podía investigar o no. La lectura que yo hago, yo no voté la renuncia. Pero lo que pasa es que no se investiga. Yo no voté la renuncia y lo digo con toda claridad porque la bancada resolvió no votar la renuncia. Yo trato de votar lo que la bancada decide y obviamente no voté la renuncia. Pero entiendo que la renuncia de la persona no inhibe investigar el periodo. Y que en realidad a mí hoy es lo que me interesa. Pero que es lo único que se puede investigar, Javier Gutiérrez. Lo que se puede investigar es la gestión, no se puede investigar para investigar a las personas. Si acaso habrá otras instancias. De hecho, ni se me pasa por la cabeza. A mí lo que me parece es que esa posición previa tiene más que ver con cuestiones personales que con cuestiones políticas y de gestión. Yo creo que yo coincido con esa visión de que si una persona no quiere estar más no quiere estar, no se le puede obligar. No, es más, todavía no entiendo por qué tienen que votarse las renuncias en el plenario, ¿no? Parece descabellado. Alguien me dijo tiene que ver con la ley orgánica, yo la verdad que no tengo claro. Igual, si tiene que ver con la ley orgánica, creo que ahí la ley orgánica, a ver, las leyes, lo que hablábamos, a veces no son del todo, a ver, la voluntad del ciudadano, en este caso, tiene que estar por encima de la... Y sí, así como fue en su momento candidatearse y fue electo, en su momento dice, bueno, yo no quiero pertenecer más en este órgano y me voy. Claro. Nadie puede obligar a retener a nadie, es decir, mañana como de su trabajo viene acá y dice, mire muchachos, yo la verdad que me encanta Mora, contenidos, pero... La dejo acá, que es mucho mejor. Claro, me voy, me llamaron de... No ponga. Del Sol, para trabajar con Darwin de Bocati. Ahí parte del... Es que hay la misma casa. Sí, estamos en el comer. Sí, tenemos amigos ahí. Somos planos terrestres. Sí. Bueno, la dejamos acá porque entre otras cosas el mundo sigue. Pero bueno, está. Jueves entonces a las 20 horas. Las extraordinarias son a las 20. ¿O la van a hacer antes? Jueves 20 horas. Jueves 20 horas, sesión extraordinaria. ¿Qué quiere que le diga?
Ir antes para irse antes, ¿no? Yo siempre estoy apurado, sin embargo me quedo hasta el final. Ayer me quedé hasta el final. Es más, yo creo que ayer fuimos nombrados como 400 veces los periodistas por la misma persona, pero no quiero seguir en la misma. Creo que, y no lo hablo por mí, porque además ciertamente ayer dije, para mí estaba arrancando el año prácticamente, pero creo que habemos algunos periodistas, o hay algunos periodistas que tienen mucho más horas en la Junta Departamental que varios de los ediles, que a veces incluso engolan de que son los representantes del pueblo y tiran la cantidad de votos que ellos dicen que tuvieron, sabiendo que no lo tuvieron por otra parte. Pero bueno, eso será harina de otro costal. Muy bien. ¿Nos vamos? Nos vamos. Vámonos que es tarde. Vámonos y que Mauro tarde. está apurado. Está viejazo. No, y bueno, pasa que a él le pasa hoy lo que a mí me pasó ayer. Una jornada que arrancó y que parecía que no terminaba más. Cerca de las 4 de la mañana por ahí pudimos cerrar efectivamente la jornada. Muy bien. ¿Nos despedimos? Nos despedimos. Mañana Almada, ¿verdad? Mañana vamos a tener al candidato por el Partido Colorado, Washington Almada, con quien vamos a estar dialogando, por supuesto. ¿Viene filoso? ¿No? Repasamos las gacetillas. Esa viene en campaña. Exactamente. Ese sí está en campaña. ¿Usted está en campaña, Gutiérrez? Más o menos. Almada nunca paró, Es de los que nunca paró, ¿verdad? Que nunca paró. Es más, creo que tuvo muchas críticas en su momento, en plena pandemia, en función de que estaba haciendo publicidad en redes y eso, en el marco, cuando el objetivo y la atención de todos los ciudadanos estaba en otra cosa. Bueno, pero yo lo publico y que lo mire el que quiera, ¿no? Nosotros, a ver, ¿estamos en campaña o no estamos en campaña? Y los que somos actores políticos siempre estamos en campaña, siempre estamos atentos, siempre estamos alerta. No estamos en el marco de campaña electoral estrictamente. Yo creo que en breve vamos a estar ya en ese fragor más electoral, más de campaña pura y dura. Lo que estamos en un proceso ahora es de terminar de los acuerdos internos, de los armados de lista. Qué momento lindo y difícil. De los sublemas, de la mar en coche. Ingeniería electoral. Y también de lo que tiene que ver con el programa de gobierno, que obviamente tuvo que ser revisto en función de la nueva realidad que tenemos. No era lo mismo un programa de gobierno para mayo sin pandemia que para ahora con la pandemia. Claro. Sí, entre otras cosas cambian las prioridades, pero cambian los recursos social, económicos. la misma, los ingresos de la Sí, la proyección de los ingresos cambia tenemos sustancialmente. Morosidad que va a aumentar, que ya aumentó, y recortes del gobierno nacional a los gobiernos departamentales, y esperemos que no haya una tercera situación, que en el marco de que gane el Frente Amplio en el departamento haya una situación de discriminación política, como ya le anunciaron en Montevideo Canelones con la eliminación de determinado fideicomiso vinculado al área metropolitana, que en su momento Falero pataleó porque no se lo daban a él, y ahora él es el que se lo recorta. Qué buena ficha pasó al final, y mire que hemos discutido sobre ese tema. Pero nos vamos, porque ciertamente es tarde. Muchas saludo gracias, a mis amigos de R3 como siempre. Parte policial, se los digo, aparece después de todas las noticias, las vamos a ir publicando, de hecho, Katy, en el portal. Nos reencontramos mañana. Esperemos que sea a las 9 de la mañana. Vamos a ver si se puede. Usted se levanta bien, el problema soy yo. Yo le doy un consejo, arranque programa usted. Y yo me ensumo después cuando muera. No me abra esa puerta porque llego a 9:30. Gracias a todos, nos reencontramos mañana. Chau.